tardes. Estoy aquí con don Nelson Santillán, que me va a ayudar con la entrevista. Y vamos a empezar. Esta entrevista es para saber la diferencia entre la educación de su época con la actual. ¿Me podría ayudar con su nombre completo? Nelson Alfonso Santillán Brito. ¿En dónde y cuándo nació? Yo nací en Palmira, provincia de Chimborazo, el 22 de diciembre de 1957. ¿Dónde creció usted? ¿En qué provincia? En Palmira, en mi parroquia, y en Quito, desde los 11 años que salí. ¿Y a qué edad comenzó usted a estudiar formalmente? A los 6 años. ¿Y en la escuela que asistió cómo era? ¿Era grande? Era una escuela grande de unos pueblos. Ahí había pues la escuela de mujeres y la escuela de hombres, que eran casi ahí mismo. Juntas. Uh-huh. ¿Esto era igual en Palmira? En Palmira. ¿Cuáles eran las materias principales que estudiaba usted? En ese tiempo nos daban historia, castellano, matemáticas, educación física, teníamos cívica. Ya. ¿Y cuántos estudiantes había en su clase? En mi clase habíamos, no recuerdo bien, pero había más o menos 30. Más o menos 30. ¿Y sus profesores cómo eran? ¿Cómo era su forma de educarles? ¿Cómo eran ellos? Bueno, he tenido algunos profesores. Había profesores de primero a tercero, así. Y cuando ya terminé la escuela, pues había otros profesores que no eran de ahí de la parroquia, sino de fuera. Pero gracias a Dios me tocó unos buenos profesores. Muy bien. ¿Y en qué métodos de enseñanza utilizaban ellos? Ellos venían, o sea, preparaban su clase y venían a la escuela. Y como ellos, o sea, un profesor nos daba todas las materias prácticamente. Y eran, bueno, tenían sus enojos y nos daban con las reglas a veces cuando no dábamos las lecciones bien. Y pues ha servido. Sí. ¿Y cómo se evaluaba? ¿Cómo les evaluaba? ¿Con lecciones escritas? Lecciones orales, a veces exámenes escritos. Ya de las dos maneras. De las dos maneras, sí. ¿Qué materiales utilizaban y recursos que utilizaban ellos? ¿Libros, cuadernos, pizarras? Teníamos el libro, el escolar ecuatoriano que teníamos en la escuela. ¿Y pizarras en las aulas? Pizarras, o sea, pizarrones de... o sea, los antiguos. De tiza. De tiza, exactamente, de tiza. ¿Y los cuadernos también? Claro, cuadernos. ¿Y eso usted cree que eran suficientes y adecuados para sus necesidades? En ese entonces sí. Sí. ¿Cómo eran sus compañeros, la relación con sus compañeros en el aula? Bueno, como en todo lado, nos llevábamos bien con unos, con otros, pero nunca hemos tenido así ningún problema, ni peleas, ni nada. Es buena. ¿Y cómo era su relación con los profesores? Igual, como uno se ha estudiado y los profesores pues han actuado igual como nosotros nos portábamos. ¿Habían actividades extracurriculares disponibles? O sea, actividades fuera de clase. Bueno, sí, teníamos el grupo de danza de la escuela de la 27 de febrero, que participábamos en los pueblos. Pasábamos a Guamote, Cajabamba, Columbe, Tixán, Alausí, o sea, íbamos en representación de nuestro pueblo. Ya. O sea, era una actividad de arte. Sí, porque es arte, ¿no? Puede ser. ¿Qué desafíos enfrentó en su educación? Bueno, como nosotros teníamos unas tierras por ahí, entonces solo pasábamos con mi hermana
ahí en el pueblo. Y era un poquito difícil porque a veces no había la comida y esas cosas. Claro. ¿Y diferencias significativas entre la educación de hombres y mujeres existía ahí en esa época? Diferencias, no creo. Solo lo que estaban separados las escuelas. Oh, no, eso es claro. Solo eso, ¿no es cierto? Ujú. ¿Cómo cree que la educación que recibió usted influyó en su vida? Bueno, fue la base, ¿no? Para seguir con los estudios. Y gracias a Dios pues, tuve la oportunidad de venir a Quito y me eduqué aquí en el colegio que vine yo acá. ¿Y qué habilidades y conocimientos considera que fueron más importantes de lo que aprendió? Lo más importante, alguna habilidad o conocimiento. Bueno, me gustaba mucho las matemáticas. Teníamos el deporte, fútbol, vóley, a veces básquet. O sea, en los pueblitos pues se utiliza esas cosas, ¿no? Claro, Se juega de todo. pero bastante deporte. ¿Qué diferencias nota usted entre su experiencia educativa y la de los jóvenes actualmente? Bueno, antes de los profesores había el respeto, ¿qué le digo? O sea, había el respeto a los profesores y a los padres igual. Ahora no hay ese respeto. Entonces, sí hay una diferencia muy enorme De en respeto ese y parte. valores. Ujú. ¿Qué aspectos de su educación le gustaría ver en el sistema educativo actual para los jóvenes actuales? Que los alumnos tengan ese respeto a los maestros, Respeto, valores. valores. ¿Y usted qué consejo le daría a los estudiantes de hoy sobre la educación? Bueno, que se dediquen, que tengan su participación siempre en clases, que, que valoren el esfuerzo que hacen los padres. ¿Hay alguna historia o anécdota especial sobre su tiempo en la escuela que le gustaría compartir? Bueno, nosotros ahí en el pueblo teníamos educación física que nos llevaban, o sea, nos llevaban al río, íbamos trotando y llegábamos al río y nos tocaba meternos al río. Y pues gracias a eso igual aprendí a nadar. Es una experiencia importante. Bueno, quería agradecerle por el tiempo y por compartir sus experiencias en esta entrevista. Agradecerle y bueno, tal vez alguna reflexión que usted considere importante sobre la educación. Bueno, lo que les dije es el respeto que se debe mantener, que debe haber, que debe existir ese respeto a los profesores, a la entidad y a los compañeros mismos. Sí, y como reflexión adicional, sí que siempre los chicos tienen que tener un respeto y los valores que sí se han perdido en la actualidad y que debemos seguir fomentando como profesores y como alumnos, ser más Como respetuosos personas. y como personas. Muchas gracias, don Nelson. Bueno.